Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a los amigos que empiezan a sintonizar y a la vez también, obviamente, a estar interactuando en este ida y vuelta que hacemos permanentemente de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Acuérdese, camino que transitamos para reflexionar, para analizar, para ver por lo menos algunas resultantes que tienen que ver con el análisis particular. Reitero, particular desde una visión, desde el centro de la provincia de Neuquén. Estamos aquí en Zapala, obviamente contacto directo que estamos teniendo con todos los amigos de diferentes lugares, agradeciendo como siempre la deferencia de muchos de ellos que se conectan tempranito en la mañana para escuchar y de alguna manera compartir. Esto se trata de un ida y vuelta, esto es, reitero, un mate cebado que hacemos en la mañana para compartir disparadores fundamentalmente. Si hay algo que ha generado este gobierno, el gobierno nacional, es haber horizontalizado la pobreza. Los índices de la pobreza que se van a determinar en crecimiento entre 6, 7, 8 puntos no es otra cosa que mostrar cabalmente lo que significa un programa de gobierno, un sistema de gobierno que, atención con esta otra particularidad, no solamente expulsa, ya no te deja incluirte al sistema, por lo menos, aunque más no sea sobreviviendo. Mire, y esto me parece que es importante, por lo menos colocarlo hoy como el principal disparador. Ya saludo a Julio, allí lo veo, a Paco, veo a los amigos que se han conectado en la mañana al portal Patagónico de Noticias, la Perón TV, Yo no me banco este gobierno con Nico Nogales, bueno, muchos amigos, Bander FM, que empiezan a ser parte de esta red de contención. En el año 2002 casi teníamos el 50% de pobres en la República Argentina. La pobreza era absolutamente galopante, pero había una posibilidad cierta de que esa pobreza estructural que lleva años en la Argentina tuviera por lo menos la posibilidad de que quien estaba siendo pobre tuviera, aunque más no sea una changa, tuviera, aunque más no sea un rebusque para sobrevivir. Esta pobreza, reitero, en una inflación ya que va y más o menos se ubica en el 3%, lo que está marcando con más de un 30% es que la pobreza ahora tiene expulsados. Y digo expulsados porque son los que no pueden sobrevivir en el sistema. Y esto me parece, y lo vengo diciendo hace bastante tiempo, lo más importante de remarcar y lo más urgente de remarcar. Porque estamos hablando ya no de una pobreza estructural, sino estamos hablando de ejércitos de hermanos y hermanas que no tienen condiciones, por lo menos, de incorporarse al mercado laboral. Atención, porque esto no solamente genera culturalmente la degradación de la cultura del trabajo, esto no solamente te imposibilita a vos de sentirte digno, sino que además, si le sumamos a esto que estamos en inflación, que estamos en la destrucción del mercado interno, que no podemos generar un circuito de consumo, todo esto se agiganta mucho más. Todo esto se agiganta mucho más. Y en un año que es preelectoral, aunque yo reitero, ya es electoral. Osvaldo allí en Córdoba, un abrazo grande. Bueno, amigos del NOA, del norte argentino, del litoral, amigos que están fundamentalmente en la Patagonia, amigos que están en diferentes lugares, a Daniel allí un abrazo grande, a España, a Vivi por allí en Estados Unidos. Reitero, amigos que se van incorporando y que van generando esta posibilidad que tenemos de comunicarnos todas las mañanas, aunque más no sea con esta herramienta alternativa y digital. Vuelvo a decirle que la cifra, que ya es un relevamiento que han hecho diferentes organismos, no solamente nacionales, sino internacionales, muestran a la Argentina con una profundización de la pobreza galopante. No solamente se disparó el riesgo país, sino que además a esto súmele que ese ejército de desocupados, desocupación que le dije iba a terminar en 2 dígitos, ¿se acuerda? Bueno, desocupación que vamos a tener en 2 dígitos, acuérdese lo que le digo. Pero lo más importante es que empecemos a entender que el que se queda afuera, del que ya no tiene la posibilidad de entrar al mercado laboral, se está quedando marginado, no solamente del sistema laboral, sino del propio sistema de contención democrático. Y allí aparece, el peligro latente de la anarquía y de el sálvese quien pueda. Porque entonces sí, la desesperación empieza a cubrir básicamente la necesidad de incorporarse a un mercado laboral que no existe, a un sistema
por más que sea capitalista, por más que sea explotador, que tampoco existe. Y esto me parece que genera en los dirigentes, sobre todo en las organizaciones sociales, la posibilidad de la contención, de estar a la altura de las circunstancias. Vuelvo a decirle, la oposición tiene un gran desafío, no solamente en presentar un programa alternativo de gobierno, sino fundamentalmente en mostrar que hay una salida para contener y generar la posibilidad laboral a aquellas personas que hoy caen en la pobreza. Porque con la pobreza, con la misiadura, se abarca todo lo que podemos contener, se abarca todo lo que exponencialmente somos como humanos. Y esto aflora, se coloca, se distribuye y lo más terrible, se hace permeable a todo lo que empezamos a vivir como sociedad. Una sociedad que no puede generar la organización de la cultura del trabajo, definitivamente es una sociedad que va perdiendo, se va desnutriendo de su propia condición colectiva. Y esto, vuelvo a reiterar, es el peligro más importante y eminente que tenemos en estos tiempos. Este gobierno ha hecho posible el incremento de la pobreza. Este gobierno ha hecho posible que, además de la entrega casi burda del patrimonio, de los resortes del interés nacional y sobre todo de la soberanía, haga concretamente que ahora además tenga en esos 20 millones de argentinos que le están sobrando la desaparición forzada de los mismos. Y vuelvo a marcar la importancia y la impronta que debe tener la oposición. Esto es lo más determinante, lo más determinante. 3 años, sí, de un gobierno, como dice Osvaldo, que ha sido lapidario, que no ha tenido el más mínimo detenimiento hacia los sectores que menos tienen, jubilados, a los jóvenes, a lo que vuelvo a decir, al desarrollo mínimamente de una industria nacional que ya venía siendo de alguna manera destruida por políticas neoliberales. Y quiero yo aquí marcar, y ya como para ir redondeando, una diferencia, se lo dije también hace tiempo, no estamos ante un sistema capitalista tradicional, no estamos ante un neoliberalismo tradicional. Estamos ante un sistema financiero de expulsión que va a tomar ribetes mucho más graves todavía, porque ese sistema financiero necesita de un gobierno que le pague, ese sistema financiero necesita de un gobierno que le genere las posibilidades de la explotación. Y esto, reitero, está hoy en duda en el gobierno de Macri. Le dije lo del default, estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, cada vez ese default se hace más evidente, cada vez la imposibilidad de pago se hace cada vez más evidente. Entonces también atento con esto, Quería compartir en este día de reencuentro con los amigos, fundamentalmente, un disparador sobre los índices de pobreza, pero el devenir de la pobreza en la Argentina. El que ha hecho que todos seamos pobres. El que ha hecho que todos, de alguna manera, estemos expuestos a la posibilidad de la expulsión del sistema. Y esto es lo grave. Quería reencontrarme, quería compartir con ustedes, saludar a muchos amigos que están, aquellos que siguen permaneciendo en esta empecinada manía de comunicarnos, que son las redes sociales. Regresamos mañana, el último día de la semana, y ya después nos enfocamos a una semana que se viene bastante movida, sobre todo desde el punto de vista preelectoral, pero en fusionar alianzas, estrategias y todo lo que significa el armado de una oposición que debe asumir un rol histórico, Nos reencontramos, a los amigos un abrazo grande, un abrazo utopía, a todos aquellos que están conectados y a los que colocan el editorial en su muro. Hágalo, compártalo, haga que se haga viral de alguna manera en los grupos y también en su opinión. De eso se trata, Como siempre, un abrazo utopía y gracias por estar. Mañana nos reencontramos, 9:30, de vuelta, aquí, empecinado,